Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos, bienvenidos a Zona Franca, una noche para hablar, por supuesto, de las movilizaciones. Hoy fue un día de marchas convocadas por las centrales obreras, la CUT entre ellas y FECODE, que son los maestros que se están manifestando, que salieron a las calles para respaldar las propuestas del presidente Gustavo Petro. Una jornada distinta, con un poco más de gente en la calle, no tan lánguidas como las pasadas, y con el jefe de Estado ya no en el balcón, sino en la calle, caminando en Bogotá junto a las bases del petrismo, rodeado de una multitud, de su esposa, una de sus hijas, la vicepresidenta Francia Márquez y del nuevo presidente del Congreso, Alexander López. Petro dio tal vez el que ha sido su más ácido discurso, agresivo, desafiante y, como ya es su costumbre, hablando de lucha de clases. ¿En qué país vivimos si el poderoso de la oficina le parece que es un desastre que la señora que le lleva el tinto a su oficina y a su escritorio pueda ganar un poco más si el día se acaba, si llega a las 6 de la tarde, si tiene que trabajar horas nocturnas, si esas horas nocturnas no deberían valer más porque está sacrificando su contacto con su bebé? Es un Petro angustiado porque no le pasan las reformas en el Congreso y que aprovechó sus tribunas, la calle, para atacar directamente a la prensa, a la revista Semana, que fue quien le publicó el último escándalo que sacude su gobierno, los audios de Armando Benedetti que está saliendo del país y que tienen al presidente Petro dando explicaciones. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Es un discurso sobre el ejercicio de la prensa, sobre el ejercicio de vigilar el poder, que se ha ido radicalizando y que tiene consecuencias directas sobre los periodistas, que ahora son víctimas de ataques de las bases del petrismo. La imagen que van a ver ocurrió en Barranquilla con un periodista de Caracol Radio que intentaba cubrir las marchas convocadas por la izquierda. Abucheado y lanzándole todo tipo de improperios, lo sacaron impidiendo hacer su ejercicio en un país donde existe la libertad de prensa, un país que hoy vivió unas manifestaciones que aspiraban sacar 1 millón de personas. Aún no se conocen las cifras de cuántos salieron a las calles en Bogotá, donde no alcanzaron a llenar la plaza de Bolívar, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena y en Tunja. El panorama fue el siguiente. Allí escucharon también con atención, con mucha cautela, al presidente Gustavo Petro. Que el pueblo colombiano no ha abandonado al gobierno, que el pueblo colombiano sigue mayoritariamente al lado del pueblo y del gobierno, que el pueblo colombiano sigue de pie. Que Petro no está solo, que el pueblo no lo ha dejado solo. Esa es la discusión de esta noche en Zona Franca. ¿Qué tan exitosa fue la jornada, la tercera jornada de movilización convocada por el petrismo? ¿Le da más oxígeno al presidente o lo ahoga aún más? ¿Qué tan radical fue el presidente Gustavo Petro? Esa es la discusión de esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de golpe blando, de golpe de Estado, y se comparó con Pedro Castillo, el tumbado presidente de Perú, haciendo una grave advertencia, que si llegan, dice él, a burlarse del mandato popular que le dieron, el pueblo se va a levantar, que es la forma de advertir y de avisorar las nuevas movilizaciones en el país. Esta no es una solicitud violenta. Esta no es una solicitud irrespetuosa. Esta no es una solicitud armada. Esta es una solicitud popular. Esta noche, para la discusión, para el diálogo, hemos invitado para tratar de interpretar
el discurso y el resultado de la jornada de movilización, hemos invitado a Heidi Sánchez, es concejala de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, muy buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y el equipo con el que me encuentro acá en este panel. Agradecerles muchísimo la invitación. A usted por aceptar este diálogo. Están con nosotros esta noche John Milton Rodríguez, que fue candidato a la presidencia de la República, ex senador de la República, integrante de Colombia Justa Libres, congresista, excongresista. Buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Camila, muchísimas gracias por la invitación, a los compañeros de panel, mi saludo fraterno y para todos los televidentes. Un gusto compartir con ustedes. A usted gracias, está también con nosotros Juan Falconer, que es analista y consultor político. Doctor, muy buenas noches, doctor Juan Falconer, bienvenido a Zona Franca. María Camila, siempre un placer y un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan hoy. Gracias. Concejal, quiero comenzar por usted. Estuvo hoy marchando, estuvo acompañando al presidente Gustavo Petro. Esta noche el resultado, la reflexión es de éxito o de fracaso o de reflexión alrededor de las marchas. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, lo primero que quiero decir es que la movilización no es únicamente un ejercicio, digamos que contestatario o un ejercicio de parte de la oposición. Para nosotros también la movilización es una forma de respaldar a este gobierno, respaldar las reformas que se han presentado en el Congreso de la República, respaldar las decisiones que se han tomado de parte del presidente Gustavo Petro y de parte de nuestra vicepresidenta Francia Márquez y pues de los ministros y ministras de despacho. Uno mide la movilización en tanto que se demore en entrar a la Plaza de Bolívar. Y realmente nosotros salimos más o menos a las 10 de la mañana, a la 1:30 estuvimos entrando a la Plaza de Bolívar. Hubo pues diferentes personas, no solamente de las centrales obreras, sino también una buena presencia de la juventud, una buena presencia de madres comunitarias, de la barriada, que me parece importantísima en este ejercicio de movilización, que sin embargo creería yo tendría mayor presencia si se hiciera un poco en horas de la tarde, una marcha bastante tranquila. Y pues quisiera señalar a propósito de la imagen que se mostraba en Barranquilla, que esto no solamente no sucede con el gobierno Petro, o sea, ya hace un buen tiempo, digamos, no ha venido siendo bien recibido la presencia de ciertos medios de comunicación en las movilizaciones, y no hablo solamente de las movilizaciones que han sido convocadas desde nuestros sectores, sino la movilización que se convocó de parte del uribismo. No sé si ustedes recuerdan del abucheo que se hizo en Medellín a medios alternativos de comunicación que quisieron cubrir esta movilización, lo sacaron de la movilización. Sí, pero antes de entrar a hablar de la prensa, concejal, quiero reiterarle la pregunta. ¿Fue exitosa o cuál es la reflexión que tienen alrededor del resultado? La movilización fue exitosa. El hecho de que el presidente Gustavo Petro haya decidido salir a marchar junto con la gente me parece un mensaje muy positivo, junto con la vicepresidenta. La ministra de Trabajo también estuvo desde el Parque Nacional movilizándose, igual que la ministra de Minas, la ministra también, también estuvo la ministra de Ambiente, que estuvo también con su bicicleta movilizándose también. Doctor Rodríguez. Fracaso para el país. Fracaso, el mensaje terriblemente lleno todavía de resentimiento, de odio. Todavía no sabemos a qué hora va a empezar a gobernar el presidente Gustavo Petro, sigue el candidato Gustavo Petro, y esos mensajes de odio, de polarizar, que el señor de la oficina, que la señora de los tintos, no hay nada más discriminatorio que ese tipo de lenguaje. Colombia necesita un presidente, Colombia necesita alguien que una al país. Colombia necesita un presidente que piense en todos los colombianos, los 50 millones de colombianos, que su mensaje sea un mensaje que nos permita enfocarnos en soluciones y no en tragedias, en odios y en resentimientos históricos. Necesitamos poder levantar la cabeza. Estamos descendiendo en las exportaciones de manera impresionante en Colombia. Llevamos 5 meses consecutivamente disminuyendo en exportaciones y no hay una propuesta que consolide al país. Eso es muy preocupante. Hoy no gana nadie, hoy pierde porque se pierde la posibilidad de unir a Colombia. El odio no ayuda nunca. Teníamos jamás. una cifra del señor Maltés, que es de la CUT, de 1 millón de personas, que era el número que pensaban sacar a las calles. En Cali, su ciudad, ¿cómo le fue? Usted está llegando de Cali. Sí, señora, muy regular. La asistencia no fue la que se esperaba, obviamente, pero yo repito, nuestras marchas para este tiempo, al menos cuando la lidera el presidente de la República, debe significar la integración de un país y no profundizar las divisiones, la polarización, los odios y los rencores entre la ciudadanía. Yo le invito al presidente Gustavo Petro que repiense el tema. Ya no está en campaña, ahora está gobernando una nación cuya inseguridad se ha disparado, el secuestro se ha disparado.
donde las regiones no tienen respuestas para sus necesidades efectivas, donde hay unas reformas completamente distantes del verdadero contexto que Colombia necesita enfocarse, un país que tiene que ser mucho más competitivo, mucho más productivo y mucho más enfocado en generar oportunidades para la gente. Juan, sobre el resultado, ya voy a la réplica, concejal. Sobre la marcha, ¿el resultado fue exitoso o cuál es su lectura de lo que está ocurriendo alrededor de las marchas? Bueno, Camila, yo coincido, definitivamente las marchas son un fracaso para el país, los resultados no son los indicados y es que el presidente viene perdiendo popularidad, perdiendo gobernabilidad y sobre todo es que las marchas eran desafiantes a un Congreso de la República porque las principales reformas no están teniendo el curso que el presidente calculaba. Y es que el presidente tiene que recordar que el Congreso es el mayor órgano deliberativo y representativo. Es decir, que sacar a las personas a marchar para desafiar al Congreso de la República atenta contra la institucionalidad y se cae en populismo. Acá lo importante es establecer, y coincido acá con el panelista, efectivamente tiene que haber una unidad, el presidente convoca para la unidad, pero acá la narrativa de odio y la polarización fueron, digamos, las más constantes en esta jornada. Entonces yo sí creo que aquí hay que hacer una jornada de reflexión. El presidente viene de unos escándalos muy complejos, la gente tiene la sensación de falta de gobernabilidad y el mensaje y la narrativa de odio que está manejando el presidente son muy preocupantes. Ahora sí, concejal, sobre el discurso, sobre los mensajes del presidente Petro. Solamente una pregunta, Señora. Pastor. ¿Cuál es la fuente sobre la baja de exportaciones que su merced mencionaba? Solamente para tenerla como referencia. Sí, claro. Si tú ves, por ejemplo, todo lo que los empresarios... No, una fuente concreta que usted me diga, mire, concejal, diríjase a esta fuente concreta. Puede dirigirse a la ANDI, puedes ver la capacidad exportadora, cómo se ha disminuido. ¿Más o menos recientemente de cuándo es? El de 3 y el 4% de disminución permanentemente mensual en los primeros 5 meses del año. Sí, es que quisiera... Bueno, hecho ese paréntesis, cierro el paréntesis, hablemos del tono, concejal, si le parece, de los mensajes alrededor del presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto uno, qué tanto divide un discurso donde hay, por supuesto, lo que ya conocemos del presidente, lucha de clases, ataque a la libertad de prensa? Bueno, primero pues estoy en abierta minoría en este panel, evidentemente, pero bueno, yo nací el día de los temblores. Yo quisiera hacer mención de varias cosas que mencionaba el presidente de la República en su discurso. Lamentablemente, cuando se dice la verdad, se llama mensajes de odio. Es objetivo que la desigualdad social en Colombia existe. Es objetivo que existe una reforma laboral que busca no desconocer lo que ya está en la Constitución política, lo que ya se aprueba a partir de los trabajos de los tratados, de la Organización Internacional del Trabajo. Mire, cuando dicen, no, es que se va a perder la empleabilidad si se reconocen las horas extras después de las 6 de la tarde, que la jornada nocturna, pues básicamente en Colombia y en todo el mundo, bueno, dependiendo las estaciones en algunos países, pero al menos en Colombia después de las 6 de la tarde oscurece. Y puede que a un trabajador le paguen la hora extra de acuerdo a la jornada diurna, como se plantea, pero existe un límite para esas horas extras. Y resulta que hay trabajos que sí son menor remunerados, sí hay trabajos que tienen una condición de una explotación solapada, pero también existe humillación alrededor de ciertos trabajos, y esos trabajos a los que hace mención el presidente de la República pues hacen referencia precisamente a aquellos que están asociados a las tareas del cuidado, como tiene que ver con una señora de los servicios generales, una trabajadora del hogar. Yo no comparto con hablar de trabajadora de servicio doméstico, sin embargo hablo de trabajadoras del hogar, porque a ustedes, ¿quién les devuelve el tiempo? O sea, usted puede decir, soy la más productiva, yo trabajo 15 horas al día, pero cuando usted se enferma y punto. Y ni con toda la plata que tenga se va a recuperar de esa jornada extenuante laboral. Entonces, decir la verdad se llama discurso de odio, pero además, cuando se habla como tal de la prensa, no hay escándalo cuando se ha sacado la prensa alternativa de muchas movilizaciones y las han sacado a golpes. A los emprendedores. Es que se han venido haciendo mesas de trabajo con las pequeñas y medianas empresas de parte de la Ministra de Trabajo y todas sus el presidente Petro instancias. en otras oportunidades ha planteado la necesidad de reconciliar el país
y la expectativa de muchos, ¿usted cree que este discurso reconcilia o polariza mucho más? Hay que reconciliar el país en el sentido de podernos hablar también con la verdad, y también dar un equilibrio en términos de la información. Usted nunca va a estar de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, yo tengo la absoluta claridad de que nunca va a ser así. No va a estar de acuerdo con y el no país, está mal diferente. que no esté de acuerdo con él, porque obviamente ustedes están en su legítimo derecho de ser oposición, como lo es su bancada. Doctor, ustedes tienen una convocatoria de movilización más adelante, pero a lo que voy es a lo siguiente. La movilización, si a su merced no le gustan mis argumentos, yo lo lamento mucho, entiendo, es totalmente entendible, totalmente entendible. En términos de la reforma laboral, del discurso que presenta el presidente Gustavo Petro, pues es precisamente para poder acercar a la ciudadanía que confía en que existan condiciones para disminuir la desigualdad en Colombia. Y en ese sentido, el unir al país, pues también se trata no de unir a los sectores políticos tradicionales, que ustedes saben, hoy no todo el mundo está afiliado a un partido político. Es la gente que se siente recogida y que necesita que esas reformas lleguen a su cotidianidad. Pero mire, yo no le estoy hablando de partidos políticos, yo le estoy hablando de los emprendedores, le estoy hablando de los startups, le estoy hablando de aquellos que necesitan arrancar sus negocios. Le estoy hablando de las mesas de trabajo que se han hecho después de la crisis tan grave que hemos tenido, precisamente después de la pandemia, después del paro nacional, donde los emprendedores en un 45-50% disminuyeron sus posibilidades de existencia. Entonces, es una reforma por fuera de contexto, que no le da unos elementos de poder generar emprendimiento. Por el contrario, el cálculo que hace FENALCO, por ejemplo, con la reforma laboral, es la pérdida de cerca de entre 700.000 y 1 millón de empleos. Entonces, estamos hablando de datos, eso no es ni de izquierda ni de derecha, estamos hablando de hechos y de datos. Y estamos hablando de unas reformas que no ayudan para nada. Una reforma pensional que le quita al ciudadano la libertad para escoger cómo quiere pensionarse. Una reforma a la salud que le entrega a los grandes gamonales políticos de Colombia el poder de la salud en términos económicos y en términos de accesibilidad. Pero no solamente eso, tenemos un canciller defendiendo a Jesús Santrich y tenemos al embajador de la OEA atacando a los púlpitos religiosos. Estamos hablando de cosas, de hechos y de datos, no estamos hablando de colores políticos. Yo creo que hay que salirse de allí y hay que entrar en lo que la responsabilidad de un gobierno tiene que asumir cuando se expresa una ciudadanía. Tienen que superar los temas de candidatura y tienen que empezar a gobernar, porque el país se está desbaratando y el gobierno se está cayendo a pedazos. Y yo quisiera acotar, digamos, en esta discusión algo importante, no tanto de la reforma laboral, sino de las reformas en general. Hay un problema con el gobierno y el presidente Petro, y es que no escucha y no ha entendido que él no solo gobierna para las personas que votaron por él, sino para todo un país. El gran problema de las reformas es que no ha habido la concertación, porque se convocan unas mesas técnicas, pero el gran inconformismo es que las observaciones que se hicieron de las reformas no se incluyeron en los textos que fueron radicados. Es decir, este gobierno no escucha, este gobierno no entiende razones diferentes a las cuales digamos, movimientos ideológicos que no estén alineados con ellos hagan parte también de la gobernabilidad. Entonces yo creo que es un presidente que no solo no está escuchando, que rompe él mismo la coalición de gobierno, ¿cierto? Y que ahora está desafiando al Congreso de la República. Es que, insisto, estas marchas son desafiantes. ¿Por qué cree usted que está desafiando el Congreso? Porque sacar a las personas a las marchas y advertir que si las grandes reformas del país no pasan, ¿cierto?, va a haber un desorden social, es muy preocupante. Porque si esto es tan democrático, ¿por qué no le damos paso a las instituciones y que el debate técnico se dé en esta corporación, en el Congreso de la República? Es que es un debate técnico, es un debate que se tiene que llevar a cabo con muchísima rigurosidad. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender definitivamente... Pero la calle, es decir, no estamos acostumbrados a ver a un presidente sacar a la calle a sus bases para que marchen en favor de sus reformas, pero la calle es un mecanismo democrático. Sí, pero es que mira, aquí yo sí quiero hacer una salvedad. Es que el tema de que la gente salga a marchar, a defender o a darle legitimidad al gobierno nacional es más un acto populista, porque el presidente tiene que tramitar las reformas en las corporaciones democráticas. Es decir, si el presidente saca los debates del Congreso de la República y los lleva a la calle, es un atentado a la democracia. No es al revés. No es al revés. Por lo siguiente, tenemos una visión muy diferente de la democracia, porque para mí la democracia no termina el día de las elecciones. La democracia no termina el día que yo voy y deposito mi voto. La democracia es deliberativa, la democracia es participativa. Respeto para las instituciones. Por eso se hizo un ejercicio
de recoger en diferentes audiencias públicas a nivel nacional la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Es falso que no se hayan hecho mesas técnicas o mesas de concertación para definir las reformas, la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. La reforma laboral tiene una concertación de más del 80% hoy con diferentes sectores. Ahora, lo que plantea el pastor, por ejemplo, alrededor de las pequeñas y medianas empresas dirigidas en el sentido de la falta de incentivos. Mire, ¿qué son los incentivos? Los incentivos usted los hace a costa de la explotación del trabajador. Concejal, pero yo quiero hacerle una claridad. Los incentivos ustedes los hace a costa de la salud de la ciudadanía. Cuando uno ha hecho empresa, entonces, piensa así. Ahora, se hace empresa, pero no a costa del detrimento Pero, de los el que trabajadores no ha y hecho trabajadoras. empresa, habla Pues así. entonces, en ese sentido... El que no ha creado un solo puesto de trabajo, Sí, claro, no, habla de esa forma. Es que la perfectamente. teoría Yo y lo el papel entiendo. Y puede ahora, con ustedes todo. Doctor plantean, por Rodríguez, ejemplo, ¿cuál el es su tema de tesis las alrededor de calles. es muy sencilla. Mire, cuando uno le ha tocado emprender, cuando le toca Con la iglesia. empezar, no, tal vez tú no sabes, pero yo arranqué lavando y cuidando carros, Muy bien. ¿sí? Luego fui empacador de mercados. Yo fui de los que llevé tinto. Luego tuve la oportunidad, con mucho sacrificio, de estudiar en la universidad sin un peso de ayuda del Estado, con ICTs, sin ningún problema. Saqué adelante mi estudio, me gradué técnico industrial, luego me pude pagar algo mejor e hice ingeniería industrial. Y luego hice una maestría en gestión pública, sin recibir un centavo del Estado. Viví en una casa de invasión y nunca vi yo la solución como el relato de la violencia justificada porque tenía alguna carencia o resentirme con mis jefes. Y yo le aconsejo a los jóvenes no copiar ese discurso. Yo soy un testimonio de que uno puede seguir adelante respetando y amando a la gente a pesar de todos los errores que la gente pueda tener, inclusive uno. Pero la solución está en las oportunidades y en facilitar a los emprendedores, a la gente poder trabajar. Mire una cosa que es importante, el odio no nos va a ayudar, y repito, y es muy sincero mi llamado al presidente Gustavo Petro. Necesitamos un presidente. A mí no me parece malo que el presidente llame a la gente a una manifestación, para nada. Lo que me parece grave es el discurso, porque es que el discurso no une al país, el discurso no ayuda al país a mejorar. Mire lo que está pasando, hay una cortina de humo. Lo de Benedetti no es poca cosa, 15.000 millones de pesos ingresando a la campaña, eso no es cuestión de borrachera. Es decir, estamos hablando de un señor de 60 y pico de años, con más de 30 y pico años de experiencia en política. No, eso no es un tema menor. Los temas que están pasando con la Cancillería, que no se ha abierto una sola oportunidad para nuestra gente en el exterior, es muy grave. Lo que está pasando con la falta de seguridad en las regiones es gravísimo. Entonces yo no puedo, frente a esa problemática, salir con el mismo discurso polarizante de una candidatura presidencial, cuando en la presidencia se representa a todos los colombianos y no solamente un sector de la ciudadanía. Yo quería, Concejal. miren, no es solamente un tema de un sector de la ciudadanía, es un sector mayoritariamente que está empobrecido en este país y que está esperando unas reformas para mejorar también sus condiciones de vida. O sea, no es un tema acá de blanco o negro, como le digo y como lo planteé hace un momento, eso se trata más allá de los sectores políticos que hoy están en el Tiene que Congreso de la decir eso el República. presidente suyo. Y de alguna manera, esta, Estamos de la acuerdo. convocatoria de la movilización, yo le he dejado hablar, si quiere hable usted, tranquilo, hable. No, La escucho, es que eso- concejal. es que No, usted- hable. Le escucho, por No, favor, hable, para tranquilo. concluir su intervención, no hay concejal. problema. No, hable. Es que se le incomode la verdad. No, porque pero sé si que yo le no le estoy incomoda. interrumpiendo a su merced, hable, tranquilo. Estamos en un debate, en una conversación. Yo no le es un estoy mensaje- interrumpiendo, pero coincido- hable usted. Coincidamos en eso, en ese mensaje para el No, presidente. bueno, hable usted. Y la felicito por eso, de invitar Hable. al presidente a que sea un mensaje para todo el pueblo colombiano y no solamente para un sector de la Concejal ciudadanía. Sánchez. Muchísimas gracias. ¿Ya terminó? Estoy Muchísimas pendiente de gracias. usted. Es un mensaje que transmite el presidente de la República para esas mayorías que votamos por él, ¿sí? Y no solamente para quienes están afiliados o afiliadas a un partido político. Y no es un mensaje desafiante al Congreso de la República. Muchas veces hemos salido a las calles a exigirle al Congreso de la República, por ejemplo, en el 2021 o en el 2019, para que no aprobara una reforma tributaria, y la gente decidió movilizarse en las calles para hacer una exigencia concreta al Congreso de la República. Y eso puede hacerlo la ciudadanía. De hecho, esta movilización la convocan las centrales obreras precisamente para que se le dé viabilidad a las reformas, porque así ha habido saboteo. Se mencionaba el tema de se rompió la coalición de gobierno. Pues bueno, acá hay algunos sectores que han estado en los gobiernos, en gobierno tras gobierno, siendo bancadas de gobierno, pues que se mueven alrededor de ciertos intereses propios, que no es que sean muy desde el sentido Pero de ese unos es el cambio. intereses colectivos de Yo partido. he defendido aquí la calle, el ejercicio de la manifestación como un ejercicio democrático en un país donde por fortuna hay democracia.
Pero el escenario de la calle es legítimo, como también es legítimo decir, concejal, aquí hay separación de poderes y es el Congreso de la República donde se tienen que discutir las reformas. Quiero preguntarle sobre la sentencia del presidente Gustavo Petro, y se lo mencionaba acá Juan, si no pasan las reformas, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a convertir esto en marcha permanente? O estallido social, que dijo el presidente. Pues además el tema de estallido social sería un tema complejo, pues porque obviamente quien tiene que salvaguardar el orden el problema es una guerra civil que está, que eso es lo peligroso. Perdón, un momento, quiero escucharla. ¿Qué va a pasar, concejal? Yo no soy feligres suya para que cuando usted hable yo me tenga que quedar callada. Concejal. Entonces, pero si usted quiere, hable. Hable porque yo los invito a que tengamos un diálogo respetuoso. Quiero escucharla. Dígale a él que tenga un diálogo respetuoso. Escucharla a usted sobre lo que dijo el presidente Petro. ¿Vamos a tener calle permanente si el Congreso no pasan allí las reformas del cambio? Pues bueno, la calle y el ejercicio de la movilización social será un ejercicio válido para pedir que se cumplan las demandas de la ciudadanía. Pero las demandas de la ciudadanía y las reformas son demandas de la ciudadanía. Las reformas son demandas nuestras, no solamente de un gobierno, son demandas de gente que decidió salir a la calle durante el 2021-2019 y pues le está pidiendo al Congreso para que pueda operar de manera celere, pues la gente también en la calle tiene la legitimidad de hacerlo. Claro, pero es que digamos, yo sí controverto esa posición porque si nosotros tenemos una corporación como el Congreso de la República para que se surtan los trámites legislativos, pero si al presidente no le gusta y necesita sacar a la gente a presionarle y toda la cosa, si es un ataque a la institucionalidad y sobre todo a mí hay un tema que me preocupa mucho y es o pasan las reformas y pasan a imagen y semejanza de cómo las ha concebido el gobierno nacional, ¿sí? Entonces aquí estamos frente a una ofrenda, frente a la institucionalidad y sobre todo también hay otro tema que me preocupa y es que digamos por ejemplo si las decisiones y todo se va a hacer en las calles y con marchas y todo, entonces ¿para qué el Congreso de la República? Es decir, el presidente está confundiendo la función de los poderes públicos y cuando habla también de un ataque blando en contra de su administración está atacando al legislativo y está atacando a la rama judicial. Entonces a mí sí me parece muy delicado que el presidente le quite las competencias al Congreso de la República y las quiera llevar a las calles con popularidad. Y es que eso sí es cierto. Y el presidente en el tono y en la narrativa de odio que utilizó hoy es, si no pasan las reformas, sale la gente a protestar y eso se vuelve una caos. El presidente se compara con Pedro Castillo, hace una similitud. Claro. ¿Usted encuentra ahí algunas coincidencias? Lamentablemente en actividad del populismo en que está cayendo el presidente de la República y en el desconocimiento de las corporaciones públicas, sí, yo sí noto la similitud. Me preocupa, me duele y sobre todo creo que esto puede llegar a terminar en un desorden institucional si el presidente no respeta a las corporaciones. Doctor Rodríguez. No es responsable, en medio de la marcha, no dejar claro los temas. En estos días el presidente ha estado insistiendo con el concepto del golpe blando, concepto muy peligroso, porque el golpe, cuando se expresa el tema del golpe blando, se está calentando una ciudadanía para temas muy delicados como una guerra civil. Vuelvo y reitero al presidente Gustavo Petro, ya no es candidato, ya es presidente. Así como el presidente lo eligieron... Pero eso no es una exageración, hablar de guerra civil, es decir, el blando, discurso del presidente Gustavo Petro es cierto. Si tú miras el contexto histórico de los procesos de guerras civiles, alrededor de la retórica y el relato del golpe blando, es muy peligroso, María Camila. Es más, al presidente lo eligieron 11 millones de colombianos, al Congreso 22 millones de colombianos. O sea, si algo tiene legitimidad en Colombia es el Congreso. Y por eso hay que tener mucho cuidado. También la tiene el presidente Petro. Claro, pero la división de poderes es muy importante. Es decir, ningún poder puede estar por encima de otro y cada uno tiene que respetar los escenarios de decisión y de debate. Es muy importante anotar sobre eso, porque nosotros tenemos hoy unas necesidades que no están siendo realmente resueltas de fondo, unas reformas que no resuelven de fondo los problemas, que incrementan la corrupción. Hablamos del gobierno del cambio y se quejan de las coaliciones o de las alianzas con partidos tradicionales, pero ellos gustosos las recibieron. Entonces, no estamos hablando realmente de una coherencia entre el discurso y la práctica, y ahora en la práctica, cuando se ve disminuido la popularidad del presidente, que según Datesco no supera la aceptación del 26%, pues hombre, entiendo que hay un presidente desesperado, pero la solución no es seguir agrediendo y seguir dividiendo el país, porque mire que le está yendo mal con ese discurso. Lo que necesitamos es un presidente que gobierne para todos los colombianos. Concejal. Bueno, es un presidente que está gobernando para todos los colombianos. Yo nunca había visto en anteriores gobiernos, usted que es analista político me dirá si me equivoco, pero
es un presidente al que se le lleva una encuesta semanal de opinión. O sea, semanalmente hay una encuesta diferente para el gobierno. O sea, creo que durante las mañanas yo escucho encuesta de tal, para no hablar de firmas en concreto, pero digamos encuestas que se hacen de manera semanal. Y uno diría, bueno, eso es bueno para la democracia en el sentido en que la gente pueda sentirse escuchada de manera cotidiana y que eso lleve de alguna manera a corregir y poder, digamos, replantear de alguna forma la táctica de parte del gobierno nacional. Sin embargo, es decir, yo creo que también la encuesta está muy en las calles. El presidente de la República viene publicando semanalmente, por ejemplo, los 7 logros que se cumplen de manera semanalmente de parte del gobierno nacional, no solamente pues, desde el presidente, sino pues de todas sus instituciones. Cuando se dice gobernar para todos, pues por ejemplo el hecho de lo que viene haciendo la SAE, de entregarle predios a las y los campesinos que son, digamos, quienes son merecedores de esa tierra, de la tierra para quien la trabaja, de la tierra para quien la necesita y no como en anteriores gobiernos. Y aquí cuando se refiere al tema del golpe blando, yo quiero, digamos, como enfatizar en lo siguiente, y es que, a ver, en la división de poderes, usted se da cuenta que hay mayor celeridad en ciertas investigaciones de parte del fiscal general de la Nación y no de las investigaciones a profundidad que debería estar realizando. No quiere decir que las otras no las haga, ¿sí? A lo que voy es que se nota que para el fiscal existen unos temas más importantes que otros y hay una dinámica de inseguridad, una dinámica que sigue los asesinatos a líderes y lideresas sociales en el país, de desarticular las bandas, porque es que el tema de inseguridad, bueno, yo soy fiel convencida de que la columna vertebral para atacar la inseguridad en el país y en la ciudad, pues está relacionado con los temas de seguridad humana, pero existe una responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad de encarcelar la Fiscalía, el CTI, la DGN, es decir, los del cuerpo investigativo, de dar con las cabezas de estas organizaciones de multicrimen, de quienes están en la cabeza del Clan del Golfo, del Cartel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque que esto se haga no solamente beneficia hacia el territorio rural que vive el conflicto armado directamente, concejal, sino también a la ciudad. Pero digamos, yo quisiera hacer claridad en varias cosas. Hemos hecho alusión al tema del concepto de democracia y hay que recordar que la democracia también es un contrapoder frente al poder, digamos, mayoritario defendiendo a las minorías. Entonces el gobierno ha desconocido a los sectores de oposición y lo que ha buscado es un comité de aplausos. Comité de aplausos en el Congreso de la República, un comité de aplausos, ¿cierto? Y el problema está en que cuando tú dices, por ejemplo, es que le hacen una encuesta, no sé qué, se han hecho en anteriores gobiernos. El problema es que como no le gustan porque los números no lo favorecen, entonces se cuestiona. Vicepresidencia Francia Márquez dijo que ahora sí los miden y que ellos están en el anonimato, lo más falso del mundo. Las encuestas, la reciente es la de Inbamer, la que no le gusta al presidente Petro, al que las encuestas daban como ganador. Hoy no le crea las encuestas que revelan que su desaprobación o su imagen desfavorable está en el 53%. Este fue su mensaje, su referencia a las encuestas en el último discurso en Plaza Pública. No fue en la Plaza de Bolívar, fue sobre la carrera séptima. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Las encuestas de verdad nos dicen que aún somos la mayoría popular de Colombia. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando, intentando descifrar, interpretar al presidente Gustavo Petro después de ese discurso donde ataca a la prensa, ataques que fueron recurrentes, atribuyéndole a la prensa incluso discriminar a la vicepresidenta Francia Márquez por su color de piel. Una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra. Esa es la referencia, una de las tantas que hizo el presidente, que incluso dijo que los medios, que la prensa no tenía ética y que cuando se trataba de su gobierno, que cuando se trataba de otras investigaciones, tapaban las noticias y las ocultaban. Juan. Pues bueno, aquí definitivamente lo que no hemos visto
tiene que ver con que el presidente está estigmatizando y generando una narrativa de odio frente a los medios de comunicación. Y es que ahora resulta que no se les puede cuestionar nada, no se les puede preguntar nada, y es que el discurso obedece a que la vicepresidenta Francia Márquez hace un viaje al África y lo que se pidió por parte de los medios de comunicación era conocer el itinerario, conocer a la comitiva y cuáles eran los planes que se iban a desarrollar allá, pero no se puede preguntar nada y todo lo que tiene que ver con ella es racismo para el gobierno nacional, lo cual es lo más falso que ha habido. Y aparte, las declaraciones que hace frente a la revista Semana y otros medios de comunicación señalando que están dando órdenes a las instituciones públicas o a la fuerza pública para desconocer algún mandato constitucional y legal es lo más irresponsable que puede haber. O sea, yo sí que aquí hago un llamado a la defensa de los medios de comunicación en el ejercicio democrático, porque a mí me gustaría saber cuál es el concepto de democracia que maneja entonces el presidente de la República, porque entonces los medios de comunicación no pueden hacer su labor, el Congreso tiene que ser entonces un comité de aplausos y hoy también amenazó a sus ministros. Es que un presidente que tiene que amenazar a sus ministros de que los que no le hagan caso se van, o sea, tener que utilizar esa narrativa, pues eso ya es un exabrupto. Perdió la gobernabilidad el presidente. Concejal. Bueno, a ver, nunca antes se le pedía con tanto ahínco el itinerario a un presidente o a una vicepresidenta de la República. ¿Y eso es discriminar? Seguramente cuando estaba la vicepresidenta y canciller con algún tipo de relacionamiento con Italia, pues hubiésemos tenido otro tipo de respuesta en las noticias que han salido recientemente. A todos los funcionarios públicos les subieron el salario, ¿sí? Por decreto a todos los funcionarios públicos. Sin embargo, para algunos medios de comunicación es más relevante que a la vicepresidenta de la República se le haga mención y se mencione que se le subió el salario. Hay situaciones normalizadas, ¿sí? Y hablaría de algo particular, y es que en términos de las violencias contra las mujeres son diferentes cuando hablamos de interseccionalidad. Porque una cosa es la violencia contra las mujeres, digamos mujeres blancas, con acceso a educación superior, que siempre van a tener, digamos, en el ejercicio político, en el ejercicio periodístico, ciertas condiciones de violencia, porque a nosotras siempre nos toca demostrar, a las mujeres siempre nos toca demostrar. Y diferente es una mujer indígena, una mujer en pobreza extrema, una mujer víctima. Y esta mujer en pobreza extrema, esta mujer víctima, y que además es negra, hoy es la vicepresidenta de la República. Me da pena controvertirla. Sí la vicepresidenta no es una mujer hoy empobrecida, es una mujer que es la vicepresidenta. Es una mujer que está en el poder. Podríamos hablar, y yo creo que el analista podría hablar sobre qué es poder y ser gobierno. ¿Qué es poder y qué es ser gobierno? Pero creo que eso sería una situación de otro debate, porque hoy nosotros y nosotras somos gobierno, no somos poder, ¿sí? Y no somos poder. Pero la vicepresidenta de la República, eso es lo que se le cobra. ¿Por qué una mujer empobrecida, que fue trabajadora del hogar, víctima y además negra, llega a la vicepresidencia de la República? Volvamos al tema. Porque sí hay una discriminación hacia la vicepresidenta Francia Márquez. El presidente Petro dice que son los medios. Pero ¿usted conoce algún medio de comunicación? ¿Usted me podría dar el dato de algún medio o algún periodista que haya discriminado a la vicepresidenta Francia Márquez por ser negra? La incidencia que se hace recientemente en una publicación, que no quisiera mencionar el medio de comunicación, no voy a mencionar el medio de comunicación, pero mientras a todos los funcionarios públicos se les subiera el salario, la única a la que se le hace mención es a ella, ¿sí? No, a magistrados, a congresistas, al presidente de la República, entre otros. Es difícil porque yo sé que, digamos, hay teorías en términos de la negación y demás, y de lo hubo que, pues, digamos, creo que aquí el pastor pues podrá hacer mención a ello, pero sí hay una discriminación hacia la vicepresidenta Francia Márquez por su color de piel, o es que a alguien con tono de piel blanca le dirían King Kong. Yo reiteraría dos cosas. Estoy de acuerdo con usted, eso fue desafortunado y terrible y mereció la sanción que correspondía, doctor Rodríguez. Yo reiteraría el tema de los medios, el linchamiento que expone el presidente Gustavo Petro a los medios de comunicación es totalmente violatorio del artículo 20 de la Constitución. Estamos hablando de la Constitución Nacional. Ni siquiera estamos hablando de una rogativa específica o particular de un medio. Estamos hablando de un presidente que juró respetar la Constitución y la ley, que juró amparar esos derechos, y ese derecho está siendo completamente vulnerado. Negar eso, negar que el presidente está vulnerando ese derecho constitucional, pues obviamente sería una negación total de un error que debería estar corrigiendo
que debería estar pidiendo perdón por haberlo hecho y no volverlo a hacer, porque es el presidente de los colombianos, incluyendo el presidente de aquellos comunicadores. Es decir, las garantías no están dadas en este momento para los medios de comunicación. Lo segundo, la señora que llamó King Kong a la vicepresidente, obviamente no puede tener el aplauso de absolutamente nadie. Pero fíjese usted que los entes judiciales actuaron muy rápido en ese caso, muy rápido. En cambio, en otros casos no actuaron tan rápido. O sea, si nos vamos a poner en esas, vamos a tener que tener claro, y la mencioné, y muy rápido, en serio. Pero en otros casos no. En otros casos que han afectado y ofendido a otras personas por cualquier situación racial, por cualquier situación cultural, no ha sido tan rápida la respuesta en los entes si vamos a hablar de eso. Yo lo que creo es que nosotros necesitamos un presidente que gobierne, que se aleje del relato de odio, que se aleje completamente de exacerbar los odios y los resentimientos en Colombia y que gobierne a Colombia dándole oportunidades. El viaje a África, mire, qué interesante hubiera sido tener la oportunidad de noticias de recuperar la capacidad exportadora, que entre el 2022 al 2023 cayó en un 71%. De Colombia para África. Ninguna noticia llegó de eso, solamente que vamos a aprender a hablar el lenguaje de Kenia. Entonces, nosotros tenemos necesidad de gobernantes por Colombia, que saquen adelante nuestros niños, nuestros jóvenes y le den oportunidades reales a nuestros campesinos. Yo le menciono no solamente la situación de la señora, sino hubo una caricatura en otro medio de comunicación similar a esa afirmación que se hizo y aún así salió. ¿La de Gustavo Bolívar? No. ¿La foto que puso Gustavo Bolívar? Una caricatura hace ya varios meses donde este caricaturista ponía a la vicepresidenta Francia Márquez como King Kong. Pero, y comparto algo con usted con respecto a la celeridad en términos de las investigaciones, porque esta señora no solamente se refirió a la vicepresidenta así, sino resulta que el genocidio de la Unión Patriótica no solamente se dio contra militantes de la UP, sino muchos militantes del Partido Comunista Colombiano. Y la señora en su video, en lo que grabaron, decía, es que con un comunista no se negocia, tiro en la nuca y pa'l río. Eso es apología al genocidio y hasta ahora no ha pasado jurídicamente nada al respecto. Bueno, algo digamos muy corto tiene que ver digamos con que es el presidente también el que genera el tema, por ejemplo, de la discriminación, ¿no? Cuando se refiere a los blancos riquillos con privilegios y un poco de cosas que ha sido desastroso. Lo segundo es que a la vicepresidenta lo que se le cuestionó en el viaje efectivamente era un viaje diplomático en el que no viajó el canciller. Entonces uno dice, ¿cómo se van a restablecer relaciones internacionales si el jefe de la cartera no lo acompaña? Una comisión de más de 60 personas donde hubo unos gastos muy importantes, pues nosotros teníamos el derecho de saber qué iba a hacer la vicepresidenta, no porque fuera ella, es por la magnitud, pero con posterioridad. Es que nosotros pedimos información hasta último momento y la vicepresidenta dijo, no se da, y se dio fue después. Ese fue el cuestionamiento. Entonces, ¿por qué nosotros como ciudadanos no podemos saber en tiempo real cómo se van a utilizar los recursos públicos y sobre todo cuáles eran las misiones y qué era lo que íbamos a hacer en África? África es muy importante para la economía colombiana, tan importante que no podíamos improvisar. ¿Por qué no estaba el canciller? Dos menciones muy concretas. Recuerden ustedes que constitucionalmente la vicepresidencia tiene reemplazar al presidente en ausencias temporales y las que le delegue el presidente. Luego, estas funciones fueron delegadas por el presidente, luego están dentro de la ley. Pero lo segundo es decir que el racismo a la inversa no existe, ¿sí? Digamos, no hay racismo cuando hablamos, dice, no, las personas blancas riquitas no son víctimas de racismo. Eso no es racismo. Ahora, el racismo a la inversa no existe, por favor. Yo les invito a ustedes que revisen la historia. Por favor, revisen la historia. O sea, el pueblo, ¿cuántos blancos ha habido esclavizados, por ejemplo, en la historia colonial de este país? Tremendo. O sea, aquí el colonialismo existió. A los indígenas y a los negros fueron a los que los apartaron. Mire, yo les invito una cosa muy concreta. Lean, por ejemplo, urbanistas colombianos, cómo se creaba y dónde vivían los negros y los indígenas. Hacia afuera. Si me permite, una palomita para decirle. Su tesis es que está mal decirle, que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, está terriblemente mal decirle
King Kong, negra la vicepresidenta. Sí, total. Y está bien decir blancos, No, riquitos, es que privilegiados. no existe racismo a la inversa, es decir, las personas blancas increíble. en este país no han sido históricamente discriminadas Ese es el relato. como han sido discriminadas las personas negras. Ese es y el- es que eso no lo digo yo, eso lo O sea dice que la historia. aquí en Colombia a quienes sacaron y solamente los apartaron pobres- del territorio de la Eso es muy centralidad raro, fuera a los eso es muy raro. negros. O sea, Sí, a los negros solamente que no hay pobres, tuvieron solamente hay condiciones de pobres empleo. indígenas, Doctor Rodríguez. solamente hay pobres Dios mío. negros, no hay pobres blancos. Yo fui pobre. Yo sí fui pobre. Y salí de un barrio de invasión. Y tenía que comer y compartir carne de desperdicio. Pero A mí usted no va me a vengan tener con ese muchas más cuento. oportunidades No me que venga una con ese persona cuento, negra no social. señor. No No, me venga señor. con ese cuento. No, He tenido venga usted con jefes ese negros. cuento, Yo he tenido señor. jefes Sí, negros. bien, pues los que pudieron sin ningún pasar. inconveniente, sin ningún Pero el racismo a la inconveniente. Pero ese inversa no cuentico existe. No, de y- que el racismo a la inversa no existe, existe el racismo, se acabó. Es un despropósito. rápidamente. Y miren, por ejemplo, también cómo también se utilizaron ¿Qué tal imágenes, digamos, acuérdate cómo se burlaban del presidente Duque. ¿Se acuerdas cuando lo relacionaban con Porky, con un cerdo, no Eso sé sí qué? estoy de acuerdo, Entonces, totalmente. es Eso una tiene manera que ver también, con pero el- mira con que es el una body manera shaming. de generar odio, Body es una shaming. manera también de cierta manera, o sea, sí, efectivamente hay discriminación en todos los frentes. Y el presidente, miren, hay discriminación y hay racismo. Y el presidente que dice defenderlo, lo está promoviendo. Estamos en Zona Franca. Quería decir algo. Sí, consejero. no, el racismo Rápidamente. hacia las personas blancas, como lo mencionan ustedes, no existe. O Sí sea, existe. miren, a usted no van a salir y lo van a discriminar por ser blanco, a usted no van a salir y Conmigo lo lo van a Los discriminar latinos, por los ser... latinos en Estados Unidos, Claro, por es ejemplo, diferente o en en Europa. términos de Estados Unidos, pero es muy diferente. Entonces, ojo. entonces, claro. Pero es que cuando tú hablas hay. de un racismo, o sea, lo ubicas al contexto, ¿sí? Obviamente, como nos llaman en Europa, los sudacas, cuando somos sudamericanos, claro, digamos porque somos regiones que hemos estado históricamente empobrecidas. Pero el racismo hacia las personas negras, hacia las personas indígenas, es objetivo, y usted como analista político, conociendo la historia de Colombia, diría el Joe desde los años 1600 Usted es hasta consciente ahora... de que aquí somos una del- mezcla entre negros, No, indígenas. totalmente, pero es que Todos. es muy Yo diferente. soy negra, Sí, soy indígena, soy mestiza, no soy blanca. pero a ti no te van a decir afuera eres negra, ¿sí? O sea, no te van a decir y no te van a discriminar a ti por tu color de piel. O sea, es objetivo que la discriminación, y eso por unos factores históricos también, de desplazamiento de los esclavos del pueblo palenque, que fue el primero que se Claro. liberó por no tener Pero esos condiciones objetivas de resentimientos, María trabajo, entre Camila, otros. y No, a mí no me concejal. parece. Rápidamente para cerrar, doctor Sí, Leonito. yo le invito a Colombia, y especialmente a los jóvenes, a no seguir copiando ese relato de odio. Es un relato. Exacerbar el odio, el resentimiento y la división entre los colombianos no genera un solo empleo, no genera una sola oportunidad para los colombianos, no mejora la salud, no mejora la educación. Pero amarnos, respetarnos, valorarnos, a pesar de nuestras diferencias, sí nos va a permitir salir adelante. Y un presidente, por favor, que gobierne para los colombianos y nos abra oportunidades a todos. Estamos en Zona Franca hablando de las marchas, hablando de la referencia del presidente Gustavo Petro a la prensa, acusándola de discriminar a la vicepresidenta Francia Márquez. A propósito de las marchas, fue el escenario para que el primer mandatario, acorralado, que fue lo que dijo, preocupado, angustiado, porque no pasan sus reformas, porque están congeladas en el Congreso de la República, anunciara lo que va a presentar el próximo año, sus nuevas reformas, sus nuevas apuestas. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y anunciamos, vamos, y serán los proyectos del próximo semestre por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia. Vamos por la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, analizando, interpretando uno de los discursos tal vez el más duro del presidente Gustavo Petro, uno que dicen genera polarización, genera división. Concejal Heidi Sánchez, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Bueno, el presidente de la República seguirá rodeado por el pueblo colombiano, igualmente la vicepresidenta y los ministros y este gobierno. Sin duda alguna, me parece que el presidente de la República habló con la verdad. Doctor Rodríguez. El gobierno del caos total, el gobierno del odio, del resentimiento, de la división de la ciudadanía, del irrespeto, la división de poderes, del linchamiento social hacia los medios de comunicación, que va en caída asombrosa al precipicio,
que se anunciaba como el cambio con prácticas absolutamente politiqueras en el ejercicio, una frustración total y una invitación del presidente Gustavo Petro: usted ya no es candidato, usted es presidente, empiece a gobernar, que Colombia se está despedazando por la falta de responsabilidad suya como gobernante para todos los colombianos. Juan. Bueno, la jornada de hoy fue un fracaso, un atentado contra la institucionalidad, se reta a los poderes públicos, el presidente se mantiene en una narrativa de odio que está generando polarización, que está generando división y no está ayudando en nada la gobernabilidad. Aquí la legitimidad se gana de otra manera, presidente. Entonces acá un mensaje para que respete los valores democráticos del país y sobre todo deje de desafiar a las instituciones y cumpla como mandatario. Juan Falconer, John Milton Rodríguez y la concejal por Bogotá, cercana integrante del Pacto Histórico, Heidi Sánchez, hablando del discurso del presidente Gustavo Petro. El Pacto Histórico, el gobierno del cambio, que cierra y recibe la noticia de la salida del país de Armando Benedetti. Lo confirma la siguiente imagen en el Aeropuerto Internacional El Dorado, saliendo de Bogotá, saliendo de Colombia, dice él, con rumbo a cumplir un compromiso personal. Hay una publicación de Armando Benedetti, dice él: mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir un compromiso familiar previamente adquirido, estaré de vuelta el martes. El gran interrogante alrededor de esta salida es si Armando Benedetti, el hombre de los secretos, el hombre que dice tener las llaves para poder resolver los interrogantes alrededor de la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, va a regresar al país. Las apuestas están dadas, hay quienes dicen que va rumbo a Turquía, con quien, dicho sea de paso, no existe tratado de extradición, otros dicen que a Italia. Lo cierto es que Armando Benedetti sale del país con la promesa de regresar, diciendo que le pide a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerlo a él y a su familia, porque tiene evidencia física de amenazas que ha recibido, lo cito, de personas muy poderosas. Llegamos al final de Zona Franca, los invitamos para que quede con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico, esta noche un análisis del efecto, fíjense ustedes, Benedetti, el huracán Benedetti, el león Benedetti en la economía. Feliz noche, que tengan un feliz descanso.